este caso les voy a mostrar un sencillo experimento donde vamos a ver cómo la temperatura afecta la densidad del agua, produciendo cosas como corrientes marinas. Pero antes que eso, ¿qué era la densidad? La densidad es una magnitud escalar que relaciona la cantidad de masa de una sustancia sobre el volumen que ocupa. En nuestro caso, la sustancia va a ser el agua, y vamos a decir que de cuanto más denso es nuestro fluido, o sea el agua, más pesado va a ser, y de cuanto más liviano va a ser menos denso. Y así vamos a poder relacionar la densidad con algo más visible a nuestros ojos. Bien, para este experimento vamos a necesitar un recipiente transparente, en este caso voy a utilizar un tupper. Vamos a necesitar colorante vegetal, de esos que se utilizan para las tortas. Yo voy a utilizar uno azul y otro rojo. 2 vasos o frascos con agua, agua caliente, hielo o en su defecto agua fría, una jeringa o una pipeta y 2 soportes que en mi caso son estos libros para que haya altura entre la pecera o el recipiente y la mesa. Bien, entonces lo que hice fue llenar el tupper con agua más o menos un poquito más de la mitad. Luego los 2 frascos los llené con con agua de la canilla natural y le puse colorante rojo, y con agua fría y le puse colorante azul. Luego vamos a agarrar el agua caliente, la voy a poner en esta taza y la voy a poner de este lado de la pecera. Otra cosa importante va a ser el uso de servilletas, ya que estos colorantes manchan mucho, y una cuchara bastante sopera. Bien, ahora me voy a levantar para que se pueda ver un poco mejor el experimento. Y lo que voy a hacer va a ser poner el agua con colorante rojo de este lado, y que está al natural, y el agua fría de este lado. Lo mejor sería poner acá un poco de hielo y que este agua sea al natural, pero bueno, yo al no tener hielo lo que hice fue poner este agua en la heladera para que esté bien fría. Entonces yo voy a agarrar esta especie de tubito y voy a poner el agua caliente bien al fondo de la pecera, del lado del agua natural, del lado donde está el agua caliente. Y del otro lado voy a poner el agua fría en la superficie, no en el fondo como hice con el agua caliente. Vamos a echar un poquito más de agua azul. Bien, y lo que empezamos a ver acá es que el agua caliente, el agua roja, si bien yo la tiré bien al fondo, subió hasta la superficie, y el agua fría, el agua azul que yo la tiré en la superficie, bajó hacia el fondo. Y si se puede ver, la roja, el agua caliente, viaja en superficie hacia la derecha, mientras que el agua fría viaja por el fondo hacia la izquierda, generando así una circulación térmica. Bien, bueno, ahí reproduje otra vez el experimento para que se vea un poquito mejor. Puse acá una pared blanquecita, que es un poco de servilleta. Bueno, entonces, como les estaba comentando antes, lo que se ve es este estilo de convección. Es lo que se llama cuando las aguas se empiezan a mover por la diferencia de temperatura.
hay un transporte de energía. Y bueno, y les quería comentar rápidamente por qué vemos esto, qué es lo que está pasando. El agua fría, al estar más fría que el agua natural, lo que sucede es que su densidad disminuye. Al disminuir la densidad, esta agua se hace más pesada y baja hacia el fondo. Mientras que el agua colorada es un agua que de este lado del recipiente hay una fuente de calor, entonces se vuelve más caliente, esto la hace más liviana, se vuelve menos densa y entonces sube hacia la superficie. Entonces, por estas diferencias de densidades es que se produce un elevamiento del agua cálida y un descenso del agua fría y se produce esta circulación. Bueno, esto al ser un tacho chiquitito, en algún momento esta circulación se va a terminar mezclando, pero en el océano obviamente las magnitudes son mucho más grandes y este tipo de circulación existe y de hecho es una de las bases de la circulación termoalina. En el océano Atlántico tenemos por ejemplo la corriente del Golfo, que viaja desde el Ecuador por el Golfo de México y la costa de Florida y llega a latitudes realmente altas. Ahí en latitudes altas esta agua se enfría, se hunde y es el comienzo de lo que se dice la circulación termoalina, que es una circulación a escala global muy importante y que sin ella el mundo no sería tal cual lo conocemos. Como ven, es un experimento que lo pueden hacer en sus casas y bueno, recuerden que el océano es mucho más complicado, es mucho más turbulento, obviamente es mucho más grande. Acá hay cosas que no tuvimos en cuenta, como por ejemplo la rotación de la Tierra, la pecerita está totalmente quieta, o la salinidad del agua, la cantidad de sal que tiene el agua de mar, que es muy grande. Acá era simplemente agua a la canilla. Así que bueno, el sistema que se estudia en nuestra carrera es más complejo, pero con un experimento sencillo se puede reproducir algo que es muy importante como la circulación termal. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.